Hola a todos, hola Felipe, Pablo, estamos en nuestro segundo episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? súper bien, excelente, que estamos listos para aprender porque pues de esto se trata, ¿no? El día de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con el RAC 100. Ya sabemos que es el reglamento aéreo colombiano que rige las actividades comerciales y no comerciales, o sea, todas las actividades que se realicen con aeronaves no tripuladas. ¿Cómo te ha ido, Felipe? Estamos en nuestro segundo episodio, 7 de febrero, y bueno, ¿cómo te ha ido? Cuéntame. No, excelente. Ahí he estado tratando de registrar algunos equipos en la aeronáutica, pero hay un poquito de demora en las solicitudes, la gente tiene que tener Mm. paciencia. Cuando se envían esas solicitudes a la aeronáutica civil, se debe estar verificando siempre el código consecutivo que le entregan en el PQR. Uno entra nuevamente a los PQR y verifica con ese código el estado de la solicitud para que lo tengan pendiente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que eso va a ser siempre unos datos importantes que nos da Felipe. Y efectivamente, el 27 de diciembre se presentó nuevamente una resolución que es la 03034 de diciembre 27 del año 2024, en el que nuevamente se presentan modificaciones al RAC 100. Y bueno, en el primer podcast que hicimos hace una semana atrás, justamente, estábamos viendo cuáles pudiesen ser las condiciones a partir de las modificaciones que se están haciendo al RAC 5. Y les recomendamos que vean ese episodio, sobre todo si están interesados en realizar operaciones comerciales con drones, porque va a ser muy importante que ustedes las puedan ver. Felipe, ¿qué has averiguado de esa resolución? Bueno, la resolución 03034 hace unos cambios en el RAC 100. Cuando tenemos una temporalidad en una resolución, cuando hay un tiempo de rigor donde te dicen hasta este tiempo tienes plazo para hacer una actividad o algo, si hay alguna modificación por algún motivo, algún aplazamiento de esta decisión, se tiene que conocer y se tiene que dar a conocer por medio de una resolución. Así que esta resolución hace una ampliación de plazos dentro del RAC 100 para entrar en operabilidad y ciertas condiciones que son necesarias para que esto funcione. Bueno, un pequeño resumen que ya lo habíamos dicho, el RAC 100 regula principalmente todas las actividades que se realizan con drones y esta resolución viene también a ampliar otros procesos. Uno de esos temas importantes es recordar que el RAC 100 divide las operaciones en tres categorías, ¿no? Tenemos la categoría abierta, que son operaciones sin ánimo de lucro, con restricciones. La categoría específica, que son operaciones comerciales o que superan las restricciones de la categoría abierta. Y tenemos otra categoría que es la certificada y que todavía no está en funcionamiento, ¿no? Y es la que está pensada obviamente cuando tengamos temas de delivery o transporte de personas, etcétera. Pero eso todavía no está normada. Y cada categoría tiene requisitos y condiciones específicas y ese es uno de los puntos claves que vamos a ir tratando ahora. Entonces, se modifica el artículo tercero sobre la vigencia y la transición de la resolución 01983, que es la que inicialmente adopta el RAC 100. ¿Y cuáles son estos plazos que comentaba recién Felipe? Primero tenemos los plazos de transición para pilotos. ¿Te acuerdas de alguno de esos, Felipe? ¿Cómo era el tema originalmente? Originalmente tenían plazo todos los pilotos que estaban dentro del apéndice 13 del RAC 91, tenían que hacer una transición y tenían un plazo hasta el 30 de julio del año pasado. Esto no se cumplió por diferentes situaciones, no solamente los pilotos en su proceso de transición, sino también porque realmente fue bastante complejo para la aeronáutica civil el recibir toda la información, todos los procesos y solicitudes de los pilotos de drones, porque realmente son bastantes. Tenemos bastantes pilotos. Claro, y justamente esta es la primera modificación que habla que los operadores que ya tenían certificados de centros de instrucción aeronáuticos basados en el apéndice 13 del RAC 91 ahora deben obtener el certificado de idoneidad como piloto UAS hasta el 30 de abril del año 2025. O sea, si ustedes eran pilotos RAC 91, tienen hasta el 30 de abril del año 2025 para poder obtener su certificado de idoneidad, ¿no? Y es crucial que quienes estén en ese caso tomen obviamente las medidas necesarias para
hacer cuanto antes ese certificado de idoneidad. Lo curioso de esto es que muchas personas, aunque saben que esto está con un tiempo de vigencia, no han hecho todavía lo necesario para poder estar dentro del RAC 100. El año pasado hicimos bastantes esfuerzos para que muchas personas se colocaran al día con la regulación, para que presentaran sus exámenes de idoneidad, porque es importante. Así usted haya hecho curso dentro de los periodos del RAC 100, el examen de idoneidad ante la aeronáutica civil debe presentarlo todo aquel que desee operar drones de manera profesional. Y el otro tema que es importante es el plazo de registro de los UAS existentes, ¿no? Y aquellos que tengan UAS inscritos en la base de datos de la aeronáutica civil antes, y esto era algo que ya pasó, ¿no? Esto es antes del 27 de septiembre del 2023, tenían tiempo hasta el 30 de junio del 2024 para actualizar su registro según la prescripción del RAC 100. Aquí quiero comentar algo. Nosotros nos dimos cuenta que ese es uno de los temas que no se amplió. O sea, esa fecha sigue siendo la fecha que tenía la resolución original, la 01983, y tenían hasta el 30 de junio del año 2024 para actualizar estos registros de las aeronaves en la aeronáutica civil. Y esto implica también incluir a los equipos tecnológicos, ¿no? Todo lo que eran cámaras, etcétera. Y si no se hacía o si no se hizo esta actualización, se está impedido de ejecutar operaciones drones en categorías específicas. Esas son las operaciones comerciales. Si no alcanzamos a registrar nuestros drones antes del 30 de junio del 2024, tenemos que registrarlo ahora bajo el RAC 100, ¿vale? Entonces, yo también recuerdo, Felipe, no sé si tú tuviste alguna experiencia con el tema de inscribir estas aeronaves. Sí, claro, y como lo comentaba al principio, de hecho, yo tenía algunos equipos que estaban inscritos dentro del RAC 91 en el apéndice 13 y se hace necesario volver a hacer la inscripción de esos equipos, pero en el RAC 100. Es que las condiciones que se ofrecen dentro de la norma son totalmente diferentes. Ahora toca colocar una placa distinta a la que colocábamos antes. La etiqueta o placa que se colocaba, los datos que lleva esa placa deben ser el código asignado por la aeronáutica civil de esa aeronave. Uno primero hace la solicitud, esa solicitud se envía y de regreso a la solicitud le llega a uno un documento donde le aparece el número de registro de la aeronave y con base a ese registro de la aeronave elabora uno la etiqueta o la placa a la cual se le debe sacar una fotografía y esperar nuevamente la respuesta de la aeronáutica donde ya el proceso queda completado. O sea que no vayan a confiarse de que vayan a enviar únicamente el documento, que les llega el registro y que ya eso quedó así. No, señores. Deben esperar que les llegue el número de registro y con el número de registro tomar la foto a la placa o a la etiqueta y ya cuando les den respuesta nuevamente que el proceso ha sido completado, pueden dar por sentado de que su aeronave está totalmente registrada. Y no vayan a llevarse sorpresas con que, perdóneme, pero su aeronave no se encuentra registrada y está incumpliendo con la norma y termine su aeronave decomisada y usted pagando una sanción que no tiene que pagar. Correcto. Bueno, y ahora uno de los puntos claves que tiene que ver con los plazos de transición para explotadores dron. En este punto, los explotadores UAS que se encontraban registrados antes del 27 de septiembre del año 2023 tendrán hasta el 30 de junio del año 2025 para culminar la fase de evaluación de la documentación de su proceso de certificación como explotadores UAS. Eso es un tema importante. En realidad, creo yo que es una extensión de casi 6 meses a lo que ya teníamos no para estar inscritos como explotadores, sino que para iniciar el proceso de explotación. No sé si tú tienes algún comentario, Felipe, con respecto a eso. Empresas, empresarios, personas jurídicas que anteriormente eran explotadores en RAC 91 y que a la fecha todavía no han iniciado con el proceso para certificarse como explotador dentro del RAC 100. Este proceso es mucho más detallado que el anterior, porque el anterior solamente requería enviar unos manuales, enviar unos requisitos con los que se cumplía prácticamente con la norma, pero ahora el proceso para certificarse como explotador requiere de unos requisitos adicionales que implica
la intervención directa de la Aeronáutica Civil en una inspección a los procesos de cada explotador. Son 4 fases, y esas 4 fases, cuando uno ha alcanzado la segunda fase, que es una fase de revisión de la documentación, ya podría pensarse que la empresa explotadora se puede estar teniendo en cuenta para la continuidad del proceso. Claro. Vamos a hacer otro podcast exclusivamente analizando cada fase, el proceso de explotadores, pero importante, para no confundir a los colegas. De estas 4 fases, la fase 1 es en realidad cuando yo presento mi documentación y digo quiero ser explotador. Que es cuando uno pide pide la cita en la Aeronáutica Civil y hace una reunión. Es que hay que hacer una reunión con la Aeronáutica Civil para poder manifestar la voluntad de ser explotador. Es correcto. Y en esa primera fase, esa cumple cuando se te reconoce que has iniciado el proceso porque has cumplido con los documentos formales, en realidad. Y la fase 1 es cuando tú ya recibes los primeros lineamientos para poder iniciar tu proceso de generación de manuales, de permisos, etc. Esa es la fase que las personas que están interesadas en registrarse como explotadores tienen hasta el 30 de junio del año 2020. De hecho, me parece que la Aeronáutica ha sido benevolente en el tema de ampliar los plazos porque también, al igual que con los explotadores, los pilotos y los explotadores han tenido esa prolongación de los requisitos para que puedan cumplir con estos plazos. Porque si la Aeronáutica hubiera querido, ellos hubieran cerrado sus plazos cuando lo manifestaron en el primer envión, y de ahí en adelante no habría ningún problema en que tuvieran que haber iniciado con un nuevo curso y haber repetido todo el proceso, haber gastado mucho más recursos. Que a la gente se le ha dicho de 1000 maneras, se han enviado documentos, se han enviado videos, se han hablado de esos casos. Por eso es muy importante estar pendiente de ese tipo de podcast, de comunicaciones, para que ustedes estén al día con la información. Estos procesos de certificación son esenciales, ¿no? Y hay que cumplir o por lo menos iniciarlos con tiempo. Ya la experiencia que nosotros tenemos con la Aeronáutica Civil es que normalmente o se caen los sistemas o que no hay correos, etcétera. Pero eso no te corre o no mueve las fechas que establecen las resoluciones con respecto a estos procedimientos, ¿no? Entonces, la recomendación es inicien con tiempo este tipo de procesos. Sobre todo con los exámenes. ¿Vale? Los exámenes han sido el meollo del proceso, ha sido el tema del examen de idoneidad ante la Aeronáutica Civil, porque para programar un examen realmente no fue fácil. Y en esto también quiero recalcar el tema de que la Aeronáutica también ha permitido que los exámenes se presenten de forma presencial. Entonces no hay excusa para decir, no, es que yo no pude programar mi examen. Porque yo he visto que hay mucha gente que se le ha dado la oportunidad de vaya, programe su examen en presencial, y la Aeronáutica se ha desplazado a diferentes aeropuertos o zonas aéreas para poder decir, vengan acá y presentan el examen presencial. Así que pues ha sido como digamos el problema más complejo de todo este proceso. Ahora, hay otra modificación que hace que la nota de la sección 100.610 se modifica, es que se refiere a los requisitos para la obtención del certificado de idoneidad de piloto, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado, y esta nota establece la fecha límite del 30 de abril del 2025 para la validez de certificados previos. Esto nuevamente ya lo habíamos dicho, pero es importante. Si han obtenido su certificado de piloto, en realidad su certificado del curso que se daba en el apéndice 13 del RAC 91. Súper valioso, porque si uno, muchas veces hemos escuchado personas que han preguntado acerca de si todavía el certificado de RAC 91 me servía para poder presentarme en la Aeronáutica Civil o si tenía que hacer un curso nuevo. No, miren. A partir de que se acabe la fecha que están dando en plazo en esta regulación, en esta circular, a partir de esa fecha, de ahí en adelante, deja de servir el RAC 91. Entonces, como no queremos hacer este podcast tan largo, ya tenemos algunos temas específicos sobre los drones. Ya debiesen haber sido registrados hasta junio del año pasado. Y los que todavía tienen el curso de piloto bajo el RAC 91 y quieren obtener el certificado de idoneidad, tienen hasta el 30 de abril. Y a las empresas que quieran seguir operando como explotadores, tienen hasta junio para poder iniciar el proceso de explotadores bajo el RAC 100, ¿no? Eso es el resumen.
Y el tiempo se acaba. Correcto. Entonces, los invitamos obviamente a compartir este podcast, que en sí no es ningún podcast jurídico. Vamos a dejar en los comentarios, en las notas de este podcast, obviamente, donde pueden encontrar la resolución, donde pueden encontrar el RAC 100 actualizado al 15 de enero del año 2025, en donde ya están incorporadas estas modificaciones. Muy importante que las conozcan. Y seguramente dentro de los próximos podcasts vamos a hablar extensamente sobre el proceso de explotadores, porque creo que es uno de los temas que más dolores de cabeza le está dando a las empresas que han hecho inversiones o que han capacitado a sus personas, aquellas personas que han querido implementar su propia empresa como drones. Dicen, wow, ¿qué voy a hacer ahora? Es un muro tras otro muro, tras otro muro. Y bueno, así es este tema. Esperamos que les sirva este podcast y los invitamos nuevamente a participar con sus comentarios, proponiéndonos temas para poder hablar más sobre la tecnología autónoma, inteligencia artificial y sus procesos. Bueno, Pipe, cuéntame entonces, ¿qué te ha parecido esta nueva resolución? No, bastante interesante porque acá vemos que hay cosas que todavía se pueden hacer. Aquellas personas que todavía se encuentran preocupados porque piensan que la inversión que hicieron con el RAC 91 no se va a ver, de que tienen que hacer una inversión nueva para poder estar dentro del RAC 100. Tenemos todavía la oportunidad de hacer las cosas y este plazo ampliado nos va a facilitar ese proceso. Sí. Mi único consejo es, ojalá que lo hagan con tiempo, porque aquí, sobre todo al final del cumplimiento de los procesos, siempre son más empresas que quieren hacer este tipo de temas y obviamente van a poder encontrar empresas en este momento en el mercado que están asesorando y están apoyando este tipo de procesos. Una de ellas es nuestro auspiciador, que es APD, Profesionales de Drones, a quienes les quiero agradecer también por el apoyo de poder promocionar este podcast. APD es uno de los importantes actores dentro de la formación, dentro del asesoramiento empresarial en temas de tecnología autónoma. Y bueno, muchísimas gracias a ellos. Por supuesto, realmente si alguien tiene interés en conocer un poco acerca más de la regulación, acérquense a APD, escriban y busquen la asesoría de las personas que conocen y que ya han transitado por el proceso, porque no estamos solos en este momento, mucho menos en algo que es de todos. Nuevamente, muchas gracias, cuídense mucho y esperamos sus comentarios. Hasta la próxima. Y hasta la próxima.